Buenas noches. Sí, dime, Marco. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Dime, ¿tienes alguna duda? Vamos a esperar un poco más, ingeniero. No, justo iba a dar por inicio la sesión, por favor. Sí. Esperemos que el resto de compañeros ya se siga uniendo y más que todo en honor a la puntualidad de ustedes, pues tampoco es justo que sigamos esperando un poco más para que no nos alarguemos lo que es la noche. Pues, buenas noches con todos, sean bienvenidos al segundo encuentro de la clase de tren de rodaje. El día de hoy pues compartiremos un poco los conceptos en lo que se refiere a sistemas de transmisión, un poco conociendo sistemas de tracción delantera, sistemas de tracción posterior y más que nada pues conociendo los elementos que conforman este sistema, un poco haciendo el enfoque principal en lo que es el sistema de caja de cambios manual. Recordar pues para las personas que por algún motivo pues, no puedan asistir al encuentro del día de hoy, pues recordar lo que pueden ver la sesión en diferido en el aula virtual. De igual manera, pues todo el contenido que nosotros compartimos en el aula virtual estará, perdón, que compartimos aquí en la videoconferencia, pues estará disponible en el aula virtual. Así que en virtud del tiempo, pues vamos a dar con inicio a la clase del día de hoy. Listo, como les comentaba el día de hoy, pues vamos a entrar de lleno en lo que es el sistema de transmisión. En el primer encuentro, pues habíamos comentado un poco sobre el sistema de embrague, su principio de funcionamiento y los diferentes elementos que conforman este sistema. Una vez que hemos comprendido cómo funciona un sistema de embrague, pues podemos seguir en secuencia esta serie de conocimientos y pues hablar un poco de los sistemas de transmisión, ya que básicamente está ligado el embrague a lo que es el sistema de transmisión. Un poco hay que tomar en cuenta, pues, que los primeros sistemas de transmisión, cuando nosotros nos referimos a transmisiones, pues estamos hablando de mecanismos que amplifican o disminuyen la fuerza o el torque, depende de lo que nosotros necesitemos. Un poco ponerle como referencia, como contexto, pues, de que en los primeros años, pues, utilizábamos cadenas dentadas y piñones para acoplar de esta manera, pues, de una manera directa en contacto, pues, del motor con la rueda. De cierta manera, ¿cómo podemos reflejar este concepto hasta el día de hoy? Pues básicamente con la manera en la que funcionan los cambios de una bicicleta. Entonces nosotros sabemos que dependiendo pues de lo que el trayecto que nosotros estemos transitando, en este caso una bicicleta, pues seleccionaremos, perdón, una marcha mucho más dura, mucho más suave, obviamente en función de la exigencia que se tenga. En ese punto, pues obviamente al estar hablando de una bicicleta, cuando hablemos de motor, nos estaremos refiriendo a la persona que conduce la bicicleta. El mismo concepto pues se basa en el vehículo. Un poco para que tengamos en cuenta pues a qué nos referimos con sistema de transmisión. Actualmente pues sabemos que contamos con un conjunto de engranes sincronizados, piñones, en lo que es la constitución de una caja de cambios. Obviamente lo que se busca es más que nada optimizar la mayor cantidad de par motor y pues a la vez, dependiendo del par que nosotros necesitamos, pues seleccionar una marcha y en virtud de eso, pues a ver si lo que necesitamos es torque o por el contrario, lo que necesitamos es mayor velocidad de punta. Esto quiere decir pues una relación de transmisión de 1 a 1. Que quiere decir cuando nosotros nos referimos a una relación de transmisión 1 a 1, pues adelantándonos un poco, estamos hablando pues que todo se puede decir el porcentaje de revoluciones que genera el motor, pues es transmitido de manera directa hacia las ruedas, un poco pues para que tengamos en cuenta este concepto que ya lo iremos desarrollando más adelante. Nuevamente centrándonos en lo que es el caso del sistema de embrague, pues, perdón, del sistema de transmisión, pues lo debemos entender
como un conjunto de elementos que tiene la misión de hacer llegar el giro del motor hacia las ruedas motrices, como yo les comenté en un inicio. Pues como primer elemento o punto de control, pues tenemos al embrague, como decíamos la clase pasada, el elemento encargado pues de acoplar o de desacoplar, en este caso la comunicación entre el motor y la caja de cambios. Obviamente que hay que tener en cuenta de que este sistema, como comentábamos, la función es básicamente de variar la relación que existe entre la velocidad de giro del cigüeñal y las ruedas. Entonces, como yo les comentaba, por ejemplo, si tenemos un vehículo que se encuentra en una pendiente y necesitamos que se movilice de la pendiente, pues obviamente necesitaremos una relación de transmisión en el cual pues lo que debe primar es el torque más que la velocidad. Por el contrario, pues si nosotros estamos en una carretera en vía recta, pues lo que nosotros necesitaremos será más la velocidad que el torque. Entonces, justamente de esto es lo que se encarga el sistema de transmisión. Precisamente, pues la caja de cambios es un elemento, se lo podría considerar como multiplicador o desmultiplicador de fuerza, como les comentaba, todo en función pues de las exigencias que se tenga el vehículo. Entonces, un poco lo que vamos a aprender, vamos a conocer, pues es, básicamente la manera en la que está constituido el sistema, la manera en la forma en la que está constituida una caja de cambios y posterior a ello, pues aprenderemos a hacer unos cálculos sobre la relación de transmisión, más que nada pues para entender cómo nosotros llegamos a saber si tenemos una relación de transmisión que es alta en torque o por el contrario que es alta en velocidad. Pero antes que nada, pues es importante que nosotros conozcamos los diferentes tipos de transmisiones que se pueden existir. Sabemos que por un lado podemos hablar de transmisiones mecánicas, manuales, y por el otro, pues de transmisiones automáticas. Cuando nosotros nos referimos a transmisiones automáticas, estamos hablando básicamente de caja de cambios automática, que bueno, en este caso, pues nos centraremos más en hablar de los sistemas de transmisión mecánica. Con ello, pues sabemos que existen sistemas de motor y tracción delantera, de motor delantero y tracción posterior y de motor y tracción posterior. Obviamente que esta configuración irá variando pues en función de la manera de fabricación o el diseño de los vehículos. En lo general, pues por ejemplo, en vehículos sedanes, en vehículos de calle, vehículos de turismo, encontramos una constitución de motor y tracción delantera. Esto que quiere decir pues que el eje de tracción es el eje delantero y el eje posterior pues únicamente gira a la inercia del movimiento que genere la tracción delantera. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de una constitución de motor delantero, tracción posterior, estamos hablando pues un poco de la manera en la que funcionan tanto camionetas como vehículos de carga, en donde justamente al nosotros tener la mayor cantidad de peso en el eje posterior, pues necesitamos que sea este pues el encargado de generar la tracción, de generar el movimiento un poco, pues, en cambio, por último, los sistemas de motor posterior y tracción posterior está un poco más enfocado en lo que es vehículos de competencia. Si nosotros, y vehículos de alta gama, por ejemplo, vehículos Chevrolet, por ejemplo, el Corvette es uno de los ejemplos de que tiene motor posterior. De igual manera, también tenemos casos como vehículos Lamborghini que también utilizan esta constitución. Y bueno, un poco saliendo de este contexto por donde vehículos superdeportivos, pues también podemos tener el caso muy particular de lo que es el Volkswagen Escarabajo, que también pues vemos como este vehículo tenía motor posterior y también de igual manera la caja de cambios en la parte posterior. Entonces un poco, como les comenté, dependerá del diseño, pues más que nada para saber en dónde va ubicado el motor y dónde va ubicada la tracción. Entonces, un poco, esta es la idea para que tengan más claro el panorama de a qué nos referimos. Obviamente, como les comentaba, en el caso de vehículos de carga, pues tendremos el motor en la parte delantera, perdón, posterior a ello, pues tendremos la coraza, donde estará alojado el sistema de embrague. Posteriormente contaremos con una caja que estará diseñada de forma longitudinal. Todo esto con el fin, pues, de que pueda existir una comunicación a través de los semiejes y los cardanes hacia el mecanismo diferencial. Esto pues en pro, como les dije, de que sea el eje posterior al recibir mayor cantidad de pesos, pues el encargado de generar el movimiento del vehículo.
como comentábamos, por el otro lado, pues al tener un mecanismo de tracción delantera, pues sabemos que es un sistema mucho más compacto, con una caja de cambios de igual manera mucho más corta, mucho más pequeña, en relación a un sistema de tracción posterior. Un poco para que se tenga en cuenta, pues básicamente por un lado lo que se gana cuando nosotros tenemos un sistema de tracción delantera es alivianar el peso de cierta manera porque suprimimos lo que es el mecanismo diferencial, los semiejes, los cardanes, son elementos que básicamente no constituyen un vehículo de tracción delantera. Por el lado de los vehículos con tracción posterior, pues como sabemos, contamos con un mayor número de partes. Y pues por el contrario, si nosotros tenemos un sistema de tracción de 4 ruedas, es decir, un sistema 4x4, obviamente tendremos que añadir otro mecanismo diferencial en el eje delantero y además de eso, pues una caja de transferencia que será la encargada, pues obviamente de, perdón, accionar o desacoplar lo que es el sistema de la tracción en las 4 ruedas. Un poco enfocándonos nuevamente en lo que es el concepto de motor y motor delantero y tracción posterior. Este sistema, pues ustedes lo pueden encontrar en la nomenclatura bibliográfica como sistema RWD. ¿Qué quiere decir esto? Pues viene de las siglas en inglés, Rear Wheel Drive, es decir, eh, perdón, un sistema de tracción posterior. Este sistema de propulsión en particular, pues es el más antiguo del mundo. En un inicio, pues los vehículos estaban diseñados pues con su motor en la parte delantera y la transmisión en la parte posterior. Al pasar de los años, pues este concepto se fue modificando, se fue perfeccionando, pues a la vez de que se fue haciendo mucho más compacto, ya que si tomamos como referencia, los primeros vehículos tenían un motor sumamente grande y una caja de velocidades de igual manera que era sumamente grande y pues adicional a ello, pues únicamente contaba en muchos de los casos con 2, 3 marchas y en otros casos incluían la reversa, en otros pues se tenía que bajar del vehículo y empujarlo pues para cambiar la dirección. Hay que tomar en cuenta pues que la caja de cambios es transmitido, se puede decir el régimen de giro, hacia el diferencial a través del árbol de la transmisión o los semiejes. Entonces este es el mecanismo obviamente que genera pues que el diferencial entre en funcionamiento, entre en movimiento. En este caso, como decíamos, al hablar de un sistema de tracción posterior, pues obviamente el eje delantero pues no sufrirá mayor eh, diferencia en cuanto a la velocidad de giro, obviamente que funcionará a la inercia de la fuerza del torque del eje posterior. Perdón, se me fue de más los diapositivas. Entonces, continuando con ello, pues es importante saber las ventajas que involucra tener un sistema de tracción posterior y de igual manera, pues las ventajas y desventajas que involucra tener un sistema de tracción delantera. En cuanto a un sistema de tracción posterior, una de las ventajas es de que el diámetro de giro es mucho menor, obviamente por el recorrido que se genera, pues obviamente el ángulo de giro va a ser menor en relación a un sistema de tracción delantera. Perdón, en cuanto a otra de las ventajas es de que cuando el mecanismo se acelera, pues la fuerza del eje trasero consigue una mejor tracción, es decir, se tiene una mayor seguridad en el momento de que el vehículo entre en funcionamiento, es decir, que tiene un mejor agarre. De igual manera, esto involucra pues que exista un mejor reparto en lo que es el tema del peso o el peso o la distribución de peso entre eje y esto pues provoca que el vehículo tenga una mayor estabilidad. En la mayoría de los casos, pues como decían, este tipo de sistemas está más enfocado en lo que es vehículos de carga, pero pues también este sistema en particular pues se lo utiliza en algunos vehículos de competencia o superdeportivos, como les comentaba, pues adicional a ello pues también tenemos los equipos, perdón, los vehículos tipo fórmula que también utilizan esta configuración de tracción posterior. ¿Cuáles son las desventajas que nosotros tenemos pues en cuanto a utilizar un sistema de tracción posterior? El primero pues sería la tendencia al sobreviraje, que nos referimos con sobreviraje pues cuando perdemos el control en el eje posterior. En este caso las ruedas tienen cierta facilidad a poder patinar cuando sobre todo se ingresa a una curva sin peso, pues y esto pues genera que
sea diferente el ángulo de giro en relación del eje delantero con el eje posterior. Esto también nos da como desventaja, pues que a nosotros sufrir un sobreviraje, pues perdamos el control del vehículo, obviamente porque el eje posterior al mantener la tracción, pues genera que todo el eje pues se vaya hacia cualquiera de los dos extremos. Entonces en este caso pues es un poco difícil el poder controlar el vehículo en el caso de un sobreviraje, un poco pues del caso que sufren la mayoría de vehículos de carga que muchas de las veces, pues al entrar a una velocidad demasiado alta, una curva, pues entran en un proceso de sobreviraje y obviamente al tener tracción, el vehículo tiende a ingresar hacia la parte interna de la curva, pues provocando que se pierda la dirección por completo del vehículo. Otra de las desventajas, como yo les comentaba, es es la serie de elementos pues que constituyen este tipo de sistema. Como les dije, pues tenemos nosotros que añadir lo que es el mecanismo diferencial, el árbol de transmisión, que son elementos obviamente robustos y que generan una mayor cantidad de peso. También como una de las últimas desventajas, pues es que es comparándolo con un sistema de tracción delantera, pues el sistema de tracción posterior es mucho más costoso en relación al primero, pues en cuanto a términos de reparación. Más que nada, si por ejemplo sufrimos daños en lo que es el conjunto del mecanismo diferencial, obviamente que los costos se elevarán. Más que nada porque este sistema, pues, por un lado es un poco complejo, pues que se llegue a dañar. Obviamente que los problemas o los daños van un poco más de la mano con el tema del mantenimiento o con las exigencias que se le tienen al vehículo. Muchas de las veces, pues, si no se controla, más que nada cuando son vehículos 4x4 y no se controla lo que es la tracción en las cuatro ruedas, pues es básicamente cuando se llegan a comprometer, en este caso, el mecanismo del diferencial. Posterior a ello, pues la otra configuración que teníamos era de motor y tracción delantera, que como le dije en un inicio, es la que utilizan la mayoría de vehículos hoy en día. ¿Cómo se puede ir entendiendo esta nomenclatura con es conocida de las siglas en inglés, FWD, Front Wheel Drive, es decir, tracción delantera, pues lo que viene from, que viene la palabra inglés delantera, rear posterior, un poco para que tengan en cuenta pues la nomenclatura, si es que tal vez desconocían un poco el vocabulario en inglés. Los vehículos de tracción delantera obviamente tienen la diferencia de que están integrados pues de una manera directa a la caja de cambios con el motor. En un inicio, pues este sistema no fue del todo aceptado. ¿Por qué? Porque tenía varios inconvenientes en cuanto a la transmisión de la fuerza que generaba o que era transmitida por medio de la caja de cambios. Un poco cuando se fue aceptado este sistema de tracción fue cuando se desarrolló el concepto de utilizar juntas homocinéticas, obviamente, para mejorar lo que es la maniobrabilidad y obviamente la transmisión del par motor. De igual manera, pues al igual que el otro sistema, pues contamos con ventajas y desventajas. No sé si Henry me puedes ayudar leyendo las ventajas, por favor. Por supuesto, ingeniero. Las ventajas: se libera el espacio constructivo en el capó que en aquellos motores transversales, que puede hacerse más corta, beneficiando así el habitáculo. Se incrementa el espacio en el habitáculo, se reduce el peso del vehículo, se genera una mayor estabilidad en la curva. Existe una mayor tracción en situaciones adversas como pueden ser, por exceso de lluvia o que haya gabrilla en la carretera, mantenimiento más económico debido a los vehículos con tracción delantera poseen menos partes móviles. Y yo añadiría eh, el hecho de tener el peso en la parte delante, pues hace un poquito más potente el motor, porque al eliminarse el diferencial, pues tenemos menos peso en el vehículo. Correcto, Henry, muchas gracias por la intervención. Pues justamente como decía el compañero, pues esta es una de las ventajas que se tiene más que todo en el tema del alivianamiento de peso. Como decía su compañero y como les compartí anteriormente, pues en este tipo de sistemas de tracción, pues suprimimos lo que es el conjunto mecanismo diferencial, perdón, que es el mecanismo pues que genera mayor cantidad de peso en el vehículo. Obviamente que el vehículo se hace mucho más ligero
Y obviamente eso repercute en lo que es el tema de la economía, de cierta manera, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo con tracción posterior, obviamente tendremos que revisar lo que es el tema del mecanismo diferencial, tenemos que cerciorarnos del estado de los ejes y de los cardanes, ver que dependiendo del uso, el mismo necesita ser reemplazado o no, y en fin, pues también tener en cuenta pues el tema de los perdón, tener en cuenta el tema de los retenedores y todo el resto de elementos pues, que conforman este sistema. En cambio, en un sistema de tracción delantera, pues suprimimos todos estos elementos y obviamente la economía o en términos de mantenimiento, lo único que tendremos que nosotros cerciorarnos es básicamente de que los guardapolvos no se encuentren desgastados, cristalizados o rotos, pues que los semiejes se encuentren lubricados, todo esto pues con el fin de que evitemos más que nada pues que exista el desgaste de estos elementos. Obviamente que al nosotros tener una conexión directa, pues esto genera una mayor tracción y en el caso pues en cuanto a la maniobrabilidad pues esto nos da una mayor estabilidad. ¿Por qué? Pues porque toda la tracción nosotros lo tenemos en la parte delantera, es controlada por la dirección y si por A o B motivo pues tenemos algún proceso de subviraje, pues será un poco más sencillo pues de mantener la estabilidad, al contrario de un sistema de tracción delantera que al entrar en un sobreviraje pues es un poco más complicado pues volver a una línea recta o en este caso pues a volver a mantener el control en cuanto a la dirección. Marco, ¿me puedes ayudar leyendo las desventajas, por favor? Luis, ¿me puedes ayudar leyendo las desventajas, por favor? Buenas noches con todos. Los neumáticos delanteros, las desventajas. Los neumáticos delanteros tienen mucho más trabajo al tener que hacerse cargo de transmitir la fuerza del motor al suelo. Además, la dirección del vehículo y soportan gran parte del esfuerzo en las frenadas. A partir de cierta potencia se produce un agarre difícil del par motor en aceleraciones francas, debido al momentáneo reparto de peso. Los vehículos de tracción delantera tienen más tendencia al subviraje. En esta situación, la parte delantera del coche puede patinar hacia el exterior de la curva. Cuando se acelera, se aumenta los ángulos de inclinación de las ruedas delanteras. Muchas gracias. Pues bueno, un poco complementando la idea a que nos referimos de que los neumáticos tienen que realizar un mayor trabajo, es justamente se podría decir que realizan una mayor cantidad de esfuerzo, porque recordemos que los neumáticos también funcionan con un mecanismo de suspensión, de resistencia de peso del vehículo, y pues adicional a eso, si este eje de neumáticos es el que transmite la potencia, el par motor, pues obviamente será exigido mucho más, un poco lo que tenemos como relación cuando nosotros hacemos el balanceo y el cambio de neumáticos, la rotación de neumáticos, perdón, como llegamos a notar que dependiendo el lugar donde esté la tracción, pues esos neumáticos estarán mucho más desgastados que los que se encuentren sin tracción. Entonces, un poco más o menos a lo que nosotros nos referimos, y pues obviamente adicional a ello, si esos, al hablar de una tracción delantera, pues sabemos que están completamente ligados a lo que es la dirección del vehículo, entonces sabemos, perdón, de antemano que tenemos ángulos de convergencia, de invergencia, ángulo camber y caster, y obviamente dependiendo de esas configuraciones, pues si es que no está debidamente alineada la dirección, obviamente los neumáticos van a sufrir mucho más y obviamente van a tener desgastes irregulares si es que los ángulos no se encuentran correctamente calibrados. Entonces es un poco a lo que nosotros nos queremos referir en el término de neumáticos. Un poco a qué nos referimos cuando decimos que a cierta potencia empieza a sufrir un poco lo que es el agarre, pues básicamente lo que vamos es a vehículos de competición, cuando por ejemplo se está en un cuarto de milla y está en un proceso en la que se necesita acelerar de manera directa, pues obviamente al tener todo el peso en el eje delantero, pues se da el caso de que si no se acciona correctamente y si no se tiene un control más que nada de la potencia del par motor,
obviamente que al nosotros poner en marcha y soltar el vehículo, pues si es que no lo hacemos de una manera correcta, es lo que estaremos provocando es el patinaje de la rueda y obviamente pues de que no tengamos la aceleración y la tracción necesaria pues para nosotros salir del vehículo. Un poco este es el concepto que se utiliza pues cuando nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos un vehículo que está preparado para cuarto de milla y pues se les ocurre que para darle mayor tracción se ponen neumáticos de competencia, como el tri o el bajo. Entonces, para aparentemente ganar mayor velocidad de salida, pues se monta este tipo de vehículos, perdón, este tipo de neumáticos, obviamente en el eje que cuente con tracción. Si es un vehículo de tracción delantera, estos neumáticos irán en la parte delantera. Si tenemos un vehículo con tracción posterior, obviamente pues estos neumáticos irán en la parte posterior, porque si nosotros tenemos un vehículo de tracción delantera y ubicamos estos neumáticos especiales en la parte posterior, obviamente no estaremos ganando absolutamente nada. Por el contrario, el último punto, cuando nosotros nos referimos al subviraje, pues nos referimos a la pérdida, pues en este caso de la maniobrabilidad en cuanto al eje delantero. Entonces, un poco para que tengan en cuenta, siempre que hablemos de subviraje, hablaremos, perdón, de la pérdida de maniobrabilidad en el eje delantero, sobre viraje, pues de la pérdida de la dirección en el eje posterior. Un poco para que se tenga en cuenta y se recuerde, pues, estos conceptos. Posterior a ello, pues es importante que nosotros continuemos y hablemos de lo que son las transmisiones 4x4. ¿A qué nos referimos con transmisión 4x4? Pues que los cuatro ejes, las cuatro ruedas, pues estarán con un par determinado, con una tracción determinada que permitirá pues que las cuatro giren a una misma velocidad, a un mismo torque. Importante pues aquí, antes que nada, pues que nosotros tomemos en cuenta los diferentes elementos que conforman un sistema de transmisión 4x4. Como comentábamos en un inicio, pues obviamente el corazón de este sistema pues es la caja de cambios y adicional a ello, pues cuando nosotros tenemos un sistema de tracción en las cuatro ruedas, pues contaremos con dos mecanismos diferenciales, uno en el eje delantero y otro en el eje posterior. Obviamente que estos mecanismos serán controlados por la caja de transferencia, también conocida coloquialmente como el transfer, que será más que nada el elemento pues de que controlará que exista tracción únicamente en el eje delantero, en el eje posterior, en las cuatro ruedas, de igual manera si es que la tracción es una tracción alta, una tracción baja, un poco cuando nosotros vemos que dentro de la palanca de cambios del sistema 4x4, bueno, pues en los botones en vehículos mucho más modernos, pues encontramos un 4H o un 4L, pues lo que está hablando es de la tracción, en este caso de 4x4, la misma si es alta o si es baja. Un poco para que se tenga en cuenta esta idea, pues de igual manera, pues en este sistema de transmisión, obviamente contaremos con dos semiejes que estarán de igual manera conectados a la caja de transferencia. El uno, pues obviamente controlando el diferencial delantero y el otro el diferencial posterior. Como yo les comentaba, pues obviamente dependiendo de la tecnología del vehículo, en algunos casos pues encontramos dos palancas de cambios, una más grande y una más pequeña. Obviamente que la más larga, la más grande, controlará lo que es la caja de cambios principal, el eje de tracción, mientras que la posterior, la palanca más pequeña, pues controla básicamente la caja de transferencia. Entonces ahí es la parte donde les indique que tenemos la nomenclatura de la N, que significará que esté en neutro, es decir, que no transmiten, no multiplican, no existe tracción específica, y por el contrario, si nosotros tenemos el módulo de 4L, 4H, pues estaremos hablando de una tracción alta o una tracción baja, obviamente, pues dependiendo del camino en el que nosotros nos encontremos, pues nosotros optaremos por una de estas denominaciones. Es importante pues nosotros destacar cuándo debemos utilizar la tracción 4x4. Tal vez hablando un poco más técnicamente, pues la denominación correcta sería de 4WD, Four Wheel Drive, es decir, tracción en las cuatro ruedas. Este tipo de mecanismo pues lo utilizamos básicamente en caminos con lodo, caminos con humedad, con charcos, con exceso de agua, de grava, perdón, y también caminos de nieve. Entonces, en este caso, cuando
vemos que empieza a patinar y a tener problemas de sobreviraje, pues nosotros para poder salir de ese camino lodoso sin tener que seguir patinando las ruedas y por ende pues comprometiendo al embrague, pues lo que hacemos es utilizar una tracción en las 4 ruedas. Esto nos permite pues obviamente de que al accionarse las 4 ruedas al mismo par motor, al mismo torque, pues nos permite que el vehículo pueda salir de esas superficies irregulares. Perdón, entonces de esta manera es en la que nosotros debemos utilizar un mecanismo 4x4, tomar como consideración pues que si nosotros llegamos a mantener el sistema de 4x4 accionado por completo, pues tendremos un aumento del consumo de combustible, ya que en ese caso no estamos alimentando a un eje, sino que estamos alimentando a los 2 ejes. Este exceso de fuerza, perdón, pues provoca obviamente que exista un mayor consumo de combustible. Dentro de este sistema, pues también es importante destacar que nosotros podemos tener sistemas de accionamiento de las 4 ruedas, sea a tiempo parcial, a tiempo completo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente dependiendo de la tecnología que tiene el vehículo, pues nosotros podemos optar de poner en un módulo 4H, que significa un alto torque, o 4L, low, un bajo torque, pero de igual manera tenemos tracción en las 4 ruedas. Por el contrario, si queremos desactivar este sistema, pues ubicaremos en lo que es la 2WD, es decir, que únicamente funciona la tracción en un solo eje. Entonces, ¿cómo funciona la tracción a tiempo parcial y a tiempo completo? Pues como les decía, si es que es un vehículo de alta gama, de alta tecnología, pues obviamente tendremos sensores que medirán pues obviamente la velocidad de giro de cada una de las ruedas, y al considerar pues que las mismas no llegan a patinar o que las mismas están patinando y no tienen tracción, pues estará encargado de accionar o desaccionar lo que es el sistema de 4x4, mientras que a tiempo parcial nosotros somos los encargados de accionar o desacoplar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en un camino nodoso, pues activaremos la tracción en las 4 ruedas. Por el contrario, si nosotros salimos del camino nodoso, pues nosotros estamos en la potestad de desactivar este sistema. Entonces, un poco esto es lo que en cuanto nos referimos a sistemas de tracción de tiempo parcial y de tiempo completo. Ahora bien, una vez que hemos entendido los sistemas de tracción, pues tenemos que entender el mecanismo pues base o del cual parten todos estos conceptos en cuanto a sistemas de tracción. El mismo pues hablamos de una caja de cambios. ¿Qué es la caja de cambios? Pues es el elemento de transmisión que se interpone o que se encuentra en medio de las ruedas y del motor. Entonces nosotros, como habíamos comentado, en base básicamente al embrague es de que nosotros acoplamos o desacoplamos pues todo este sistema. Es importante pues saber que la fabricación de las cajas de cambios, refiriéndonos a la coraza, pues están hechos de materiales livianos, básicamente de aleaciones o fundiciones de aluminio, y pues la función es, como les decía, de multiplicar o desmultiplicar el torque, dependiendo pues las exigencias que se tenga en el vehículo. Por eso es lo que les decía en un inicio, que por ejemplo si nosotros nuestro vehículo está detenido y necesitamos salir, pues siempre pondremos en primera marcha, es decir, que tenemos un alto torque y baja velocidad, para de esta manera poder movilizar o empezar a movilizar nuestro vehículo. Y luego, pues a partir de que nosotros vayamos ganando velocidad, pues limitaremos el torque y daremos una comunicación o una relación directa, pues para que giren las ruedas al mismo régimen de revoluciones en el cual gira el motor. Entonces, un poco lo que tenemos que tomar en cuenta, pues dentro de la constitución de la caja de cambios, es de que tenemos unos elementos selectores, que son obviamente donde llegarán a enclanar los selectores de marcha, y dependiendo de ello, pues nosotros podemos estar hablando de que estamos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta marcha, o por el contrario, si nosotros estamos en reversa. La palanca, pues es el mecanismo, obviamente, dependiendo de la configuración, que dependiendo de cómo nosotros la movamos, pues la misma va a inclinar las diferentes velocidades. Una caja de cambios, pues básicamente está constituida por varios piñones de diferentes diámetros y de diferente cantidad de dientes. ¿Esto a qué nos influye? Pues obviamente a tener una mayor o menor relación de transmisión.
¿Cómo está constituida una caja de cambios? Pues básicamente se compone de piñones, ejes o semiejes o los árboles donde se encuentran alojados los piñones, los sincronizadores que son los mecanismos pues encargados de facilitar pues en este caso la conexión entre las marchas, la carcasa o la coraza pues del elemento donde están alojados todas las partes que acabamos de mencionar y obviamente hay que tomar como referencia que este sistema al estar constituido por piñones por ruedas dentadas, pues necesita mantenerse ubicado. Entonces, obviamente que es lo importante de que una caja de cambio siempre cuente pues con el nivel de aceite adecuado. Perdón, como yo les comentaba, pues dentro de la constitución de la caja de cambios, se podría decir que los sincronizadores son los elementos facilitadores en cuanto al cambio de marcha. ¿Por qué? Porque nos permite obviamente que nosotros podamos realizar este proceso de cambio de marchas cuando la caja está en movimiento. Al nosotros contar con los sincronizadores, pues estos desacoplan al piñón en donde está inclinada la marcha y de esta manera pues cambian a otro piñón, de esta manera sin tener que forzar a parar la caja de cambios. Entonces esa es una de las ventajas de nosotros utilizar una caja de cambios. Por el contrario, pues siempre recordar que cuando nosotros queramos manejar una marcha en reversa, pues la marcha en reversa no presenta un conjunto de sincronizadores. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros para poder accionar la marcha en reversa debemos obligatoriamente pues parar el vehículo por completo. Esto quiere decir pues que la caja de cambios no estará girando, no estará en movimiento y pues de esta manera nosotros podamos accionar lo que es la marcha de reversa. Si nosotros no detenemos por completo el vehículo y pues accionamos la marcha en reversa, pues podemos comprometer más que nada el estado de los piñones. Así que pues es muy importante de que con una buena se puede decir consejo de conducción, pues nosotros tomemos en cuenta siempre detener el vehículo y accionar la marcha. Por el mismo caso, si nosotros estamos accionando en reversa y después queremos accionar la primera marcha, la primera velocidad, pues también tendremos que esperar hasta que el vehículo pare por completo. La caja de cambios, en este caso nos referimos a que para por completo y de esta manera, pues sí, poder accionar la primera velocidad. A partir de ello, pues ya sabemos que no es necesario que se detenga el giro en la caja de cambios para poder seguir seleccionando las marchas. Justamente este es el concepto que les hablaba en cuanto al conjunto de sincronizados. Entonces, básicamente se constituye de 5 elementos. Obviamente, la parte número 3 es el elemento selector. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el elemento encargado de mantenerse flotante y conectar entre los diferentes piñones. Entonces, por ejemplo, si es que estamos en nuestro vehículo en primera, pues por ejemplo, estará accionado al lado derecho. Si nosotros cambiamos en segunda, pues se desacoplará y se conectará al otro piñón. Entonces esto permitirá pues que exista una comunicación mucho más rápida en cuanto al cambio de marcha. Básicamente cuando nosotros tenemos inconvenientes en cambiar las marchas, pues estaremos hablando de que tenemos problema con el conjunto de los sincronizados. Muchas de las veces cuando nosotros tenemos pues básicamente que cambiar, por ejemplo, de primera a segunda y vemos que tenemos que realizar una mayor cantidad de esfuerzo para realizar esta marcha, pues estaremos hablando de problemas con los sincronizados. De igual manera, pues si es que nosotros ingresamos una marcha, por ejemplo, estamos manejando nuestro vehículo, ponemos la primera velocidad, cambiamos la segunda, luego cambiamos la tercera y después vemos que la marcha salta. ¿Qué nos referimos con que la marcha salta? Pues que la palanca de cambios al haber accionado tercera, pues después regresa al estado de neutro. A eso nos referimos pues con que una marcha está saltando. Obviamente que ese problema está relacionado también a algún inconveniente en cuanto al conjunto de los sincronizados. Básicamente pues a que alguno de sus dientes del eje dentado obviamente está picado y no permite un buen acoplamiento con el piñón de marcha. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta y se razone, pues, por qué suceden este tipo de complicaciones dentro de la caja de cambios. Posterior a ello, pues tenemos la palanca al elemento al que nosotros consideramos como el selector de velocidades. Sabemos que la palanca está conectado a través de varillas y obviamente dependiendo de la configuración del número de velocidades tendremos una mayor o menor cantidad de varillas. En la mayoría de vehículos pues contamos con un mecanismo de 5 velocidades y más la marcha en reversa, es decir, de 6 velocidades, de 6 marchas, perdón. Y pues en vehículos actuales, modernos, pues sabemos que tenemos
6 velocidades más la marcha en reversa. Un poco pues esto dependerá pues obviamente de la tecnología o de la construcción del vehículo y más que nada del diseño de la caja de cambios. A esto pues lo que nos referimos al añadir una marcha es añadir un piñón adicional en el conjunto de engranes de la caja de cambios. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta este concepto. Básicamente aquí lo importante es de que nosotros entendamos cómo se da el proceso de conexión de las marchas. Entonces, por ejemplo, si podemos apreciar, perdón, aquí en la animación, nosotros podemos ver cómo se va dando el proceso de giro, cómo tenemos la conexión de primera, segunda, tercera velocidad, cuando se encuentra en el punto muerto, eso que quiere decir pues que se encuentra en neutro. Básicamente, a partir de si nosotros necesitamos mayor torque, el piñón será mucho más grande. Y cuando nosotros queremos una relación, una comunicación directa, más o menos que sea entre la tercera y la cuarta velocidad, ahí es cuando nosotros tenemos un piñón mucho más pequeño. De esta manera, pues lo que necesitamos es no realizar el proceso de desmultiplicación. Entonces, un poco lo que tenemos que tener en cuenta y cómo más que nada nosotros nos guiamos para saber en qué marcha se encuentra el vehículo. Obviamente que, como les comentaba, pues dependiendo del mecanismo de sincronizados, ustedes ven cómo es sumamente sencillo pues que se haga la conexión, en este caso el acoplamiento y desacoplamiento de las marchas. Como les comentaba, pues la marcha en reversa no cuenta con un mecanismo de sincronizados y es por ese motivo pues que nosotros, como les mencioné, tenemos que esperar hasta detener completamente el vehículo para poder seleccionar la marcha en reversa. Entonces, un poco para que se entienda el recorrido, pues aquí podemos ver en la gráfica cómo el mecanismo de sincronizados pues está acoplado al piñón mucho más grande en relación que el resto del árbol principal. Y entonces vemos cómo de aquí viene, se puede decir, el régimen de revoluciones de giro de par del motor, cómo se inclinan, cómo se comunican con los piñones, y pues esto permite de que se aumente el torque y se disminuya la velocidad de giro, pues, y que todo esto llegue de manera directa hacia las ruedas. En segunda velocidad, como vemos, pues el piñón el sincronizado ha cambiado pues el piñón. Entonces, básicamente nosotros tenemos que el recorrido empezaría por aquí. Estos son los piñones que de igual manera se encuentran en comunicación. Y este sería el engrane que entra en accionamiento, se podría decir, al cambiar a segunda velocidad. Y es el encargado pues de transmitir eso hacia el vehículo, entonces, hacia las ruedas, perdón. Entonces, para que se tenga en cuenta pues cuando nosotros cambiamos a segunda velocidad. Perdón. Nosotros al hablar de igual manera que estamos en tercera velocidad, pues a lo que nos referimos de igual manera es cómo, en este caso, el conjunto de sincronizados se siguen accionando, se siguen acoplando o desacoplando. En este caso, pues podemos ver cómo ya en tercera velocidad los piñones son mucho más pequeños. Como ven, estos dos piñones de aquí, pues prácticamente no entran en funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que únicamente giran por inercia, no brindan en ninguna otra restricción en cuanto a la movilidad. Y pues este sería el acoplamiento que se tiene en tercera velocidad. En cuanto a la cuarta velocidad, es justamente el tema que yo les hablaba de una relación de transmisión de uno a uno, es decir, una transmisión directa, una comunicación directa entre el motor hacia la caja de cambios y por ende hacia la rueda. Entonces, como ven aquí, no se desmultiplica absolutamente nada. El árbol principal, pues, transmite de manera directa la velocidad de inercia que tiene el motor y esto pues es transmitido, como les comentaba un poco siendo reiterativos, de forma directa hacia las ruedas. Entonces un poco para que tengan una idea clara de cómo se van acoplando y desacoplando este tipo de sistemas. En cuanto a la constitución de caja de cambios automática, pues hay que tener en cuenta de que existen diferentes configuraciones de cajas automáticas. Una de las más importantes, de las más desarrolladas dentro de la industria automotriz en los últimos años, ha sido el concepto de las cajas de cambio CVT, es decir, de transmisión variable continua, en el cual pues únicamente tenemos
dos ejes con unas poleas, en este caso cadenas, que dependiendo obviamente del giro, del régimen de giro, y se puede decir del movimiento de las poleas, pues generan una mayor o menor tracción. Adicional a ello, pues podemos encontrar caja de cambios semiautomática y pues sistemas de caja de cambios con accionamiento totalmente eléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues un poco motivado al tema de los de embragues. Si ustedes lo recuerdan, los embragues electrónicos que tenían elementos a través de manipulación, perdón, de imanes, pues obviamente que acoplaban y desacoplaban los elementos, entonces un poco pues de manera más clara que tengan en cuenta pues cómo relacionamos los diferentes tipos de embrague. Un poco aquí pues tal vez se pregunten por qué no profundizamos un poco más del tema de las cajas de cambio, pues es básicamente porque dentro de la Constitución de esta materia, pues el tema de las cajas automáticas está reservado como trabajo de investigación. Entonces, básicamente ustedes lo que van a tener aquí es una descripción sumamente leve en cuanto a las cajas de cambios automáticas y pues de manera investigativa, pues ustedes tendrán que regir unos parámetros y obviamente consultar la información relacionada a la caja de cambios. De igual manera, pues no por ello significa que no se les va a impartir conocimientos, pero pues existe una clase específica en la que se le dará un poco más de introducción a lo que es el concepto de la caja de cambios automática. Y por último, pues para finalizar con el encuentro del día de hoy, pues complementaremos un poco la información con el resto de los componentes del sistema de transmisión. De esta manera, pues hablando de una manera general, pues con los otros elementos que no comentamos en un inicio. Como decíamos, pues haciendo un resumen, sabíamos que el embrague pues está constituido de manera directa en un sistema de transmisión, ya que como habíamos mencionado y dentro de su principio de funcionamiento, pues está el acoplamiento y el desacoplamiento, pues de comunicación entre el motor y la caja de cambios. Aquí es donde habíamos conocido, pues, y aprendido la manera correcta de lo que nosotros nos referimos del proceso de embragar y desembragar. Como sabemos, pues la constitución básicamente de un sistema de embrague se encontraba con el disco, el plato y el rodamiento o rulimán del embrague, perdón. Entonces ya conocimos un poco la manera en que este sistema funciona, un poco pues para volver a recordar pues cómo es la constitución de este sistema, cuáles son los elementos que los involucran y obviamente no perdernos de la secuencia de la que estamos hablando. Posterior a ello, pues recordemos cuando nosotros hablábamos de un sistema de tracción posterior, hablábamos de que era un mecanismo que era accionado hacia el mecanismo diferencial por un árbol de transmisión. Este árbol de transmisión, pues, es el encargado, valga la redundancia, de transmitir el giro desde la caja de cambios hasta el mecanismo diferencial y pues del mecanismo diferencial obviamente él será el encargado de transmitirlo hacia las ruedas. Este elemento pues básicamente está conformado por dos tubos de acero que están unidos pues mediante una junta cardán, como la podemos ver aquí. Este es el elemento, se podría decir móvil, el elemento flexible, pues que llega a deteriorarse con el paso de los años, obviamente dependiendo de la construcción del material de la junta cardán, pues nosotros podemos tener el caso de que en algunos se permite la lubricación del mismo, que nos referimos con la lubricación, pues a poner grasa dentro de las partes móviles y de esta manera pues mantenerlo lubricado. En otros casos no se permite realizar esta acción y entonces una vez de que ha perdido todas sus propiedades, pues obviamente lo deberemos reemplazar. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, pues que en algunos mecanismos, pues nos permiten lubricar a la junta o eje cardán, mientras que por el contrario, en otros no. Siempre este tipo de elementos del árbol de la transmisión constará en sus dos extremos, pues con juntas elásticas. Pues, de cierta manera, lo que buscan estas juntas elásticas es evitar las vibraciones y de esta manera pues de que exista un movimiento curvilíneo uniformemente. Esto quiere decir pues que se evite a lo más las vibraciones, obviamente las vibraciones que transmite el motor, que no sean transmitidas obviamente al mecanismo diferencial. Entonces básicamente a ello o por ese motivo pues las juntas elásticas
están diseñadas pues para que soporten todas estas oscilaciones, todas estas vibraciones. Cuando nosotros realizamos el proceso de montaje o desmontaje, pues siempre es importante tener en cuenta pues más que nada en términos de revisión de mantenimiento, pues fijarnos que los pernos de anclaje se encuentren torqueados adecuadamente, que no se encuentren flojos, porque obviamente recordemos la velocidad de giro a la que, perdón, la redundancia a la que gira este tipo de elemento. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta ese punto, pues llegaremos a provocar vibraciones y obviamente estas vibraciones pues provocarán el quebranto de la junta cardán y por ende pues en algunos casos más extremos obviamente que los ejes tubulares lleguen a doblarse. Entonces un poco hay que tener en cuenta pues en términos de mantenimiento pues tomar en cuenta esta recomendación. De igual manera el cojinete de apoyo es un elemento fabricado a base de polímeros de caucho que obviamente tiene la función de igual manera de soporte y de absorbedor de vibraciones. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta pues también que este elemento pues merece tomar el cuidado necesario. En algunos casos, pues muchas de las veces la gente se descuida en el tema del cojinete de apoyo, muchas de las veces se pierde por completo la forma, la figura de este elemento y muchas de las veces no es reemplazado. Entonces, más que nada para que nosotros tengamos en cuenta chequear el estado del mismo y si pues vemos que el material de caucho pues ya se encuentra desgastado, deteriorado, roto, pues lo reemplacemos a la brevedad posible. Posterior a ello, pues tenemos el mecanismo diferencial. Como comentábamos en un inicio, pues el mecanismo diferencial era el encargado en sistemas de tracción posterior de promover el movimiento pues de las ruedas en el eje posterior. Básicamente está constituido por un conjunto de engranes, a lo que nos referimos del sistema cono-corona, un conjunto de satélites y planetarios que son engranes mucho más pequeños que están compactados en un solo elemento y pues estos serán los encargados obviamente de transformar el movimiento longitudinal en transversal. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, pues, para qué sirve este tipo de elementos. En este caso, pues, lo veremos de manera sumamente superficial, ya que, pues, tenemos una clase igualmente enfocada únicamente en el mecanismo diferencial. Un poco para que se entienda de igual manera la constitución básica de un mecanismo diferencial, pues sabemos que está constituido por un piñón o el cono, la corona, que es básicamente el elemento que partirá en movimiento. Tenemos los paliers o los semiejes, que serán los que se comunicarán directamente con los ejes. Y pues aquí es lo que nosotros hablábamos del conjunto de satélites, perdón, los que tenemos aquí en un costado, y los planetarios, que son los que están conectados hacia los ejes. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta, pues justamente cómo se da este proceso o esta transformación del movimiento por el mecanismo diferencial. Hay que tomar en cuenta, pues, de que existen diferentes configuraciones de mecanismos diferenciales. En algunos, pues, contamos con una, dentro de la coraza o dentro de la estructura, pues, con un cárter. ¿A qué nos referimos con ello? Pues, a mecanismos diferenciales, pues, que cuentan con una cantidad de pernos y que nos permiten, pues, obviamente, desmontar este elemento y admirar el estado del cono, corona y toda la piñonería. En otros casos, los vehículos, el conjunto de diferencial está sellado por completo, entonces no se puede manipular, no se puede apreciar el estado de estos elementos y por A o B motivo, pues se sospecha de que estos elementos están comprometidos, pues obviamente lo único a lo que nos limitamos es a reemplazar el elemento, ya pues como les dije, no tenemos acceso a realizar ninguna otra acción. Posterior a ello, pues como les comentaba, el piñón o el cono, pues es el elemento que recibe el giro o la velocidad, la potencia de salida de la caja de cambios, pues y lo transmite a la corona. La corona pues es el elemento que llega a girar al estar en contacto con el piñón y pues obviamente que pone en movimiento, en accionamiento al conjunto de satélites planetarios. A partir de ello, pues obviamente es ahí cuando se da el movimiento hacia los semiejes. Entonces, ¿a qué nos referimos con los semiejes? Pues a la tracción, en este caso posterior, del eje izquierdo y del eje derecho, un poco para que se entienda mejor este concepto. Entonces, obviamente, pues podríamos decir que los elementos que
cumplen una mayor función sería el conjunto de satélites planetarios, ya pues que obviamente si estos elementos no existieran, pues no podríamos modificar el sentido de giro y de esta manera obtener una tracción en el eje posterior. Por último, pues obviamente tenemos los semiejes o los Pallier en el caso de que sea tracción delantera o tracción posterior, pues estos son los encargados de entrar en contacto o pasar la comunicación, por así decirlo, de la caja de cambios hacia las ruedas. En el caso de un eje delantero, pues sabemos que el semieje es mucho más pequeño, pero en el caso de una tracción posterior, pues sabemos que los semiejes son mucho más largos, ya que pues necesitan recorrer la distancia del cigüeñal hacia las ruedas. Obviamente que todo este elemento de los semiejes pues estará al interior de los dos tubos, por así decirlo, que se comunican o que están dentro de la constitución de el mecanismo diferencial. Un poco para que se tenga en cuenta, pues de igual manera, si es que nosotros tenemos vehículos de tracción en las cuatro ruedas, en algunos casos, perdón, tendremos los bloqueos que los podemos realizar de forma manual. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? A los denominados coloquialmente candados, en que nosotros accionamos y bloqueamos o desbloqueamos los mismos. Entonces, estos elementos obviamente estarán montados dentro de los semiejes, un poco pues para que se entienda la idea, más que nada pues en conceptos de vehículo de tracción a cuatro ruedas antiguo, pues es donde nosotros utilizamos este tipo de mecanismos, este tipo de candados para nosotros acoplar o desacoplar. Obviamente que como les comentaba, cuando comentábamos la parte de la tracción 4x4, estos sistemas fueron mejorando hasta hoy en día pues únicamente suprimir la palanca y contar únicamente con botones. Entonces a partir de ello pues nosotros sabemos que accionamos o desacoplamos estos elementos. Y bueno, chicos, eso sería el contenido del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o si por el contrario ha quedado todo claro. Por mi parte está todo claro, ingeniero. Sí, está bien, ingeniero. Sí, todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Listo, pues si no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy, pues deseando de antemano, aprovechando estas fechas, pues de que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad, y obviamente la compartamos en familia a medida de lo posible, pues con todas las medidas de bioseguridad. Recordemos pues que el tema de la pandemia todavía no ha terminado, deseándoles el mejor de los éxitos, que pasen felices con sus familias y pues nos estamos viendo el 27 de diciembre para la siguiente clase. Por favor, recordarles pues que tenemos hasta el día sábado que entregar nuestra primera tarea, pues para que en medio de este festejo, pues de cierta manera no olvidemos la responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestra asignatura. Que tengan una buena noche, unas felices fiestas y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, ingeniero. Feliz Navidad para todos ustedes, compañeros, también para usted, ingeniero. Muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias. De igual manera para todos, una feliz Navidad.